¿Qué tal, amigos de Puntos y Comas? Nos da mucho gusto que nos acompañen en este segmento de información útil donde documentamos asuntos de la vida pública con el propósito de que tengamos más y mejores elementos informativos para hacer un análisis razonable que nos permita comprender cómo nos afectan y las consecuencias que pueden tener. Si no lleva la cuenta, yo se lo recuerdo. Estamos exactamente a 3 días de las elecciones del Poder Judicial, unas elecciones históricas inéditas que van a cambiar para siempre la estructura del Poder Judicial en la República Mexicana. 3 días solamente faltan para que estemos frente a las urnas. Y también otro dato importante es que hoy justamente miércoles 28 de mayo, terminan formal y oficialmente las campañas de los candidatos que aspiran a ocupar algún cargo en el Poder Judicial, bien sea como ministros, magistrados o jueces. Por lo tanto, hoy es el último día que podemos hablar de candidatos al Poder Judicial. Y por eso es muy pertinente. La gente pregunta, oiga, ¿y cuál es su lista de candidatos? ¿Cuáles son los que me recomienda para que votemos por ellos? No es la función de un periodista decirle a usted por quién votar, sino poner a su alcance las herramientas necesarias para que usted mismo tome la decisión, para que usted escudriñe en el universo informativo y tome las mejores decisiones. Pero sí está en nuestra obligación poner frente a sus ojos las fichas, los nombres y, de ser posible, las fotos de aquellos candidatos que han sido severamente impugnados porque se considera que no son presentables, que tienen antecedentes que comprometen su probidad, su honradez y su independencia. Y por eso, en este último día de campañas electorales, vamos a hablar de 22 candidatos judiciales que desde ahora están en la cuerda floja. ¿Por qué? Pues porque aún en el supuesto de que lleguen a ganar, el Instituto Nacional Electoral va a revisar nuevamente sus perfiles con el propósito de definir si tienen las condiciones que se requieren para asumir tan delicadas tareas. Hay por lo menos 22 candidatos que aspiran a cargos en el Poder Judicial de la Federación que están impugnados ante el Instituto Nacional Electoral, que tendrá que revisar sus perfiles y su elegibilidad una vez que concluya el proceso electoral con los comicios del domingo 1 de junio del 2025, y a quienes se les podrían invalidar sus triunfos aun cuando tuvieran la mayoría de votos en las urnas el próximo fin de semana. Pero también, por supuesto, viendo sus perfiles, usted puede, desde ahora, decidir si corre el riesgo de votar por alguno de ellos, porque ellos van a aparecer en la boleta. No podrán sentirse tranquilos y seguros los candidatos impresentables que carezcan de buena reputación, que estén presumiblemente involucrados en algún abuso o delito, que estén relacionados o comprometidos con alguna expresión del crimen organizado o que tengan algún conflicto de interés por estar violando algún precepto constitucional que les inhabilite para participar en una contienda electoral, pues el INE les podría negar la constancia de validez y de mayoría en sus presuntas victorias. Además de que, aún como ganadores, por lo menos estos 22 candidatos podrían ser sometidos al escrutinio del Tribunal de Disciplina Judicial, que si les encuentra malos antecedentes o relaciones peligrosas, podría destituirlos e inhabilitarlos para desempeñar cargos en el Poder Judicial de la Federación. Hay una buena cantidad, por lo menos 18 candidatos que están acusados de cuestiones muy delicadas. Ustedes recordarán, el Poder Legislativo de la Federación informó el domingo 4 de mayo del 2025
que los presidentes de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, y del Senado de la República, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, solicitaron formalmente al Instituto Nacional Electoral la cancelación del registro de candidaturas a cargos judiciales de 18 personas que estarán en las boletas en los comicios para renovar el Poder Judicial el primer domingo de junio del 2025, por considerar que no cumplen con el requisito constitucional de gozar de buena reputación por estar vinculados a investigaciones penales federales vigentes, incluyendo delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. Así, de ese tamaño son las acusaciones que se hacen a por lo menos estos 18 personajes. Y si nos vamos a la diapositiva número 5, empezaremos a describir esta galería de candidatos que están impugnados ante el Instituto Nacional Electoral. Ahí vemos en esta galería a Arturo César Morales Ramírez, un magistrado en funciones y candidato a permanecer en su cargo de magistrado en el primer circuito correspondiente a la Ciudad de México. Quienes viven en la Ciudad de México, probablemente, no a todos, pero a los que vivan en el distrito que corresponda a donde está postulado este candidato en la Ciudad de México, tendrán que decidir si Arturo César Morales Ramírez puede ser electo como magistrado en el primer circuito. A él lo objeta la Cámara de Diputados y de Senadores, le objetan por estar imputado por el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de delitos contra la salud en una averiguación previa del año 2007. Aparece enseguida un señor que se llama Alejandro Tlacahuac Citlapopoca. Él es un magistrado en funciones en el Tribunal Colegiado del Sexto Circuito correspondiente al Estado de Puebla. A él se le señala de estar imputado por el presunto delito de abuso sexual en una carpeta de investigación abierta en el año 2024. Y el tercero, en esta galería inicial que le ofrecemos, el tercero es Leopoldo Javier Chávez Vargas, candidato a juez de distrito en materia mixta en el 25º Circuito Judicial del Estado de Durango. A él se le impugna por haber estado preso casi 6 años en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas. Y el señor Chávez Vargas es candidato a juez de distrito en el 25º Circuito Judicial que corresponde al Estado de Durango. Y nos vamos a la diapositiva número 7. Porque en esta diapositiva número 7 tenemos otros 3 candidatos que han sido impugnados. Se trata de Andrés Montoya García, él fue postulado por el Poder Legislativo que ahora lo impugna. Andrés Montoya García es candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 5º Circuito Judicial con residencia en Sonora. Esta es una información que debe interesarle a la gente de Sonora por el perfil del candidato Andrés Montoya García, quien quiere ganar un cargo de magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación en el estado de Sonora. A él se le atribuye responsabilidad en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota, ocurrida el 2 de abril del 2005. Enseguida, en medio está Edgar Agustín Rodríguez Beiza, también postulado por el Poder Judicial. Él es candidato a magistrado del Tribunal Colegiado en el primer circuito de la Ciudad de México. Él es objetado porque en 2017 una de sus alumnas en el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas en la Ciudad de México lo denunció por abuso sexual, por lo que fue vinculado a proceso. El caso concluyó sin que se resolviera el asunto de fondo, pues la víctima le otorgó el perdón el 26 de marzo del 2019, según refiere la plataforma digital Animal Político en una publicación del 14 de julio del 2022. Edgar Agustín Rodríguez tendría que recibir el beneplácito de los votantes en la Ciudad de México. Y el tercero que aparece en esta diapositiva es Francisco Herrera Franco,
Él es candidato a juez de distrito en materia penal por el 11º Circuito Judicial que corresponde al estado de Michoacán, A él se le impugna su candidatura por estar presuntamente vinculado con la delincuencia organizada e implicado en el asesinato de 2 periodistas en Michoacán, Roberto Toledo y Armando Linares. Recuerde usted que estos perfiles que le estoy presentando fueron impugnados formalmente por los argumentos que estamos escuchando por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ante el Instituto Nacional Electoral, que tendrá que revisar los casos. Y vemos enseguida en la diapositiva número 9 otra tercia de candidatos que también están impugnados. Estamos hablando de, en este caso, sí, estamos hablando de Andrés Montoya García, estamos hablando, sí, de Andrés Montoya García. Él fue postulado por el Poder Legislativo. Nos regresamos por favor a la diapositiva 7. Andrés Montoya García. En la diapositiva 7 vemos a Andrés Montoya García, candidato a magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del 5º Circuito Judicial con residencia en Sonora. Se le atribuye responsabilidad en la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota. Y luego vemos el caso de Edgar Agustín Rodríguez Beiza, quien es candidato a magistrado del Tribunal Colegiado en el 1er Circuito de la Ciudad de México. Y el tercero que le presentamos fue Francisco Herrera Franco, candidato a juez en el estado de Michoacán. Ahora sí, vámonos enseguida a la diapositiva número 9 para ver a los candidatos que están propuestos para diferentes cargos en esta diapositiva número 9. Estamos hablando de Enrique Hernández Miranda, Francisco Martín Hernández, me equivoqué ahí. Estamos hablando en este caso de, en la diapositiva número 9, estamos hablando de Hernández Zaragoza, Francisco Martín Hernández Zaragoza. Francisco Martín Hernández Zaragoza es candidato a magistrado de circuito postulado por el Poder Legislativo. Él está impugnado también por el Poder Legislativo, por la Cámara de Diputados y Senadores, porque se considera que tiene antecedentes que no son recomendables. En medio aparece Villegas Cortés Ángel Antonio Villegas Cortés, quien es candidato a juez de distrito postulado por el Poder Judicial y también fue impugnado porque sus antecedentes no lo hacen recomendable para el cargo al que aspira. En tanto que a la derecha vemos a Castro Melgar Noel Castro Melgar. Él es postulado porque, él está en funciones, pero fue incluido en la lista con la anuencia del Senado de la República. Él es aspirante a juez de distrito, está en funciones y es aspirante a juez de distrito y fue postulado por el Senado de la República. Castro Melgar Noel. Ahora bien, vamos a la diapositiva número 11. En la diapositiva número 11 vemos otros 3 candidatos que están también impugnados. Se trata, como ustedes ven, de Enrique Hernández Miranda, quien actualmente es juez de distrito en materia penal del 5º Circuito Judicial correspondiente al estado de Sonora y pretende permanecer en el cargo. A él se le señala por omitir indebidamente medidas cautelares en 2024 contra Juvenal Jiménez, alias El Padrino, presunto líder de una red internacional de trata de personas. En medio vemos la foto de Conrado Alcalá Romo, quien es juez de distrito en materia penal del 3er Circuito Judicial que corresponde a Jalisco. Atención, amigos de Jalisco. Este señor Conrado Alcalá Romo pretende permanecer en su cargo como juez en materia penal en el estado de Jalisco
y a él se le acusa de que en forma indebida en el 2023 dejó sin efecto un auto de formal prisión y ordenó reponer el procedimiento en contra de Héctor Palma Salazar, conocido como el Güero Palma, fundador del cártel de Sinaloa. La tercera ficha a la derecha corresponde a María de Jesús López Guzmán, candidata a juez penal en el 20º Circuito Judicial del Estado de Chiapas. Su candidatura es objetada por señalamientos de que fungió como abogada defensora de un imputado en el delito de delincuencia organizada en la hipótesis de secuestro en una averiguación que se abrió en el año de 2014. Insisto en el dato de que estos candidatos fueron impugnados por el Poder Judicial, por el Poder Legislativo, por las cámaras de diputados y senadores, y los antecedentes que estamos compartiendo son los que diputados y senadores presentaron ante el INE para objetar su postulación como candidatos. Ahora bien, vamos a la diapositiva número 13, porque en la diapositiva número 13 aparece... En la diapositiva número 13 aparecen, en este caso, Fernando Escamilla Villarreal. Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez de distrito en materia penal en el 4º Circuito Judicial, correspondiente al estado de Nuevo León. Esta es información que le debe servir a la gente de Nuevo León. Se pide la anulación de su candidatura, pues ha sido abogado defensor de personas acusadas de pertenecer a la delincuencia organizada, como es el caso del narcotraficante y ex líder de los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales. En medio vemos la foto de Jesús Humberto Padilla Briones, candidato a juez de distrito en materia penal por el 4º Circuito Judicial, que corresponde también al estado de Nuevo León. A él se le señala de haber sido puesto a disposición de autoridades judiciales al ser detenido por portación de arma de fuego y delitos contra la salud. Este señor que quiere ser juez de distrito en materia penal en Nuevo León, Jesús Humberto Padilla, en sus antecedentes existe el dato de que fue detenido por portación de arma de fuego y presuntos delitos contra la salud. Y a la derecha de esta diapositiva aparece Diana Montserrat Partida Aramburo, juez de distrito en materia penal en el 1º Circuito Judicial de la Ciudad de México y candidata a permanecer en el cargo. Ella fue cuestionada por haber ordenado indebidamente la liberación de personas presuntamente vinculadas a la delincuencia organizada, como Marcelino Ticante Castro, alias El Fantasma, presunto jefe de seguridad de Joaquín El Chapo Guzmán Loera. Y vemos en la diapositiva número 15 otros 3 personajes. Diapositiva número 15. Ahí vemos a Julio Beredín Sena Velázquez, quien es juez en funciones y candidato a juez de distrito en materia penal del 1º Circuito Judicial correspondiente a la Ciudad de México. A él se le señala de haber otorgado indebidamente en 2019 una suspensión que impidió la extradición del narcotraficante Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara. En medio aparece Aníbal Castro Borbón, juez en funciones que busca permanecer en su cargo como juez de distrito en materia penal del 5º Circuito Judicial del Estado de Sonora. A él se le señala de que en septiembre del 2024 dictó sentencia absolutoria a Isidro N., sujeto presuntamente vinculado a la delincuencia organizada. Y a la derecha, en la última foto de esta diapositiva, aparece Jesús Karina Almada Rábago, actualmente en funciones y pretende permanecer como jueza de distrito en el 5º Circuito Judicial también del estado de Sonora. A ella se le objeta su candidatura porque se le señala de haber sido abogada defensora de un procesado al que se le relacionó con el cártel de Sinaloa por los delitos de delincuencia organizada, secuestro, contra la salud, posesión de armas y cartuchos de uso exclusivo del ejército en una averiguación previa que se abrió en el año de 2013. Y bueno, nos vamos
a otros candidatos que ya no tienen nada que ver con esta impugnación que hicieron la Cámara de Diputados y Senadores, pero que ya han sido impugnados por dos vías, que incluso la impugnación en su momento llegó hasta la Sala Superior y en su momento la Sala Superior declaró que no podía analizar los casos o invalidar su registro porque esa facultad le había correspondido a los poderes que lo postularon. Sin embargo, el mismo tribunal abrió la puerta para que el Instituto Nacional Electoral, de acuerdo con por lo menos dos tesis de jurisprudencia en materia electoral, pueda volver a revisar los expedientes una vez que termine la elección. Y están en este supuesto, como lo vemos en la diapositiva número 17. En la diapositiva número 17 vemos a Job Daniel Ibarra Wong, candidato a magistrado en materia laboral en el tercer circuito de Jalisco. A él se le ha impugnado en dos denuncias diferentes, se le ha señalado de haberse desempeñado como ministro de culto de la Iglesia La Luz del Mundo. Usted sabe que de acuerdo con lo que establece el artículo 130 constitucional y la ley de asociaciones religiosas y culto público, ningún ministro de culto público puede aspirar a un cargo de elección popular de la naturaleza que sea. La Constitución mexicana impide a los líderes de culto ser votados y ocupar puestos públicos. Wong ha negado ejercer un cargo de dirección en la iglesia, pero las víctimas de Nazón Joaquín, llamado por sus fieles apóstol de Jesucristo, han adjuntado en su recurso de impugnación publicaciones de redes sociales que confirman la intensa actividad religiosa del candidato, como en el 2021, cuando Daniel Ibarra Wong participó en un congreso internacional en el que dictó una charla sobre estrategias de evangelización como representante de la luz del mundo. Esto lo señala el diario El País en una publicación del martes 25 de marzo del 2025. Y bueno, en la diapositiva número 20 vemos otra candidata de la luz del mundo que es impugnada. Se trata de Betsabé Almazán Morales, candidata a jueza en Jalisco, quien ha publicado varios artículos defendiendo la inocencia de Nazón Joaquín, a pesar de que él mismo se declaró culpable en Estados Unidos por abuso sexual de menores y permanece preso en el vecino país. Por eso se considera que Betsabé no cumple con el requisito de tener una buena reputación cuando defiende a alguien que está sentenciado por abuso sexual. Con respecto a Betsabé Almazán Morales, que la vemos en pantalla, advierte el periódico El País en la información publicada el martes 25 de marzo del 2025 que se ostenta como criminóloga y aspira a ser jueza de distrito en materia civil. Señala que Almazán Morales escribió artículos en los que criticó la condena de Nazón Joaquín en California, Estados Unidos, donde el patriarca de la luz del mundo se declaró culpable de 3 cargos de abuso sexual infantil para evitar la cadena perpetua y solamente recibió 16 años de cárcel. Almazán Morales señala que el apóstol de Jesucristo, como se denomina a Nazón Joaquín, fue objeto de acciones maliciosas y quedó atrapado en las garras de un sistema de justicia manejado al antojo de unos cuantos, víctima de arbitrariedades de los fiscales y jueces de Estados Unidos que lo trataron de manera hiriente y denigrante. La aspirante a jueza federal fustiga también a las denunciantes de Nazón Joaquín, a las que llama, entre comillas, víctimas y de las que dice que nadie las conoce. Todo esto lo publicó el periódico El País el 25 de marzo con respecto a Betsabé Almazán Morales, quien pretende ser jueza de distrito en el estado de Jalisco. Nos vamos ahora a otra candidata impugnada que ponemos en la diapositiva número 22. ¿De quién se trata? Bueno, otra candidata impugnada es Madian Sinaí Menchaca Sierra, candidata a jueza en materia administrativa en el tercer circuito judicial de Jalisco, en Jalisco, quien es hija del obispo Nicolás Menchaca Tristán,
principal figura de la Iglesia La Luz del Mundo tras la captura y encarcelamiento de Nazón Joaquín García, es decir, quien quedó al frente de la congregación evangélica tras el encarcelamiento del también llamado apóstol de Jesucristo. Esto señala la versión compartida por los periódicos Reforma y Milenio en publicaciones del jueves 3 de abril del 2025. Y finalmente, vamos a otra candidata a magistrada que también está impugnada. La vemos en la diapositiva número 25. También fue cuestionada la candidatura de Cintia Teniente Mendoza, quien busca ser magistrada en materia del trabajo en el 16º Circuito en Guanajuato. Ella es presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, por el partido Morena. Y escuche usted, es esposa del senador morenista Emanuel Reyes Carmona, a quien se le atribuyen vínculos estrechos con la cúpula de la Iglesia La Luz del Mundo, según referencia de los diarios Reforma y Milenio. El senador Reyes Carmona es el suplente de Marcelo Ebrard Casaubon, quien dejó el Senado para desempeñarse como secretario de Economía en el gabinete de Claudia Sheinbaum Pardo. En su reseña del 25 de marzo del 2025, el periódico El País explica: la presidenta municipal de Villagrán, Guanajuato, Cintia Teniente Mendoza, de Morena, aparecerá en la boleta como candidata a magistrada en materia de trabajo. Es esposa del senador Emanuel Reyes Carmona, también morenista. Una foto en un festejo de cumpleaños muestra a la pareja sonriendo delante de un cuadro de Nazón Joaquín, retratado como si fuera mandatario. El senador ha negado con insistencia sus vínculos con Nazón Joaquín y con La Luz del Mundo, pero en internet ha dejado rastro de su devoción al ministro religioso y a la congregación evangélica. ¿Por qué se impugna a estos candidatos? Porque se presume que como candidatos de una congregación religiosa que tiene una fuerte presencia en Jalisco, donde tiene diputados locales o ha tenido diputados locales, donde tiene regidores en los principales ayuntamientos de la zona metropolitana de Guadalajara y con una enorme influencia en el oriente de la ciudad, se presume que la participación en forma de gremio religioso de estos candidatos, en apoyo de estos candidatos de La Luz del Mundo, estaría violando el artículo 130 constitucional y la ley de asociaciones religiosas y culto público. De tal manera que estos son los 22 candidatos que están en la cuerda floja, pues aún en el supuesto de que ganen en los comicios del próximo domingo, sus expedientes volverán a ser revisados por el INE a la luz de las pruebas que sean presentadas en las impugnaciones de sus candidaturas. Y si hubiese elementos, sus triunfos podrían ser anulados. También, si fueran promovidas las impugnaciones respectivas, sus casos podrían ser investigados por el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Y si la Secretaría de Gobernación cumpliera con su trabajo, la Secretaría de Gobernación tendría que investigar las candidaturas de estos personajes de La Luz del Mundo, porque es su responsabilidad hacer que se cumpla la ley de asociaciones religiosas y culto público. Y con esto concluimos hoy Puntos y Comas. Muchas gracias por la gentileza de su atención. Buenas noches y descansen ustedes.